Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Análisis Matemático en RN. Hoy es miércoles 4 de mayo de 2022 y tenemos una sesión de 2 horas que vamos a dedicar a teoría. ¿Me pueden oír bien? Sí, lo escucho. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, una cosa, alguien del curso comentó, creo que era alguien, bueno, ese día era alguien en casa que quería hacer un ejercicio. Le dije que fue hace una semana casi, le dije que lo dejábamos para el jueves. Lo que pasa es que no recordaba que mañana no tenemos clase. Es así, ¿verdad? Ya no hay clase. Entonces, bueno, pues si está aquí hoy, le puedo dar chance de hacerlo hoy, o si quieren la semana que viene, como prefiera. No recuerdo quién era. Bueno, yo creo que no ha de estar conectado. Entonces vamos a seguir con la teoría y si no, no importa, se queda para la semana que viene, ¿vale? Bueno, entonces estábamos revisando la estructura topológica de los espacios euclídeos Rn, ¿bien? Y entonces lo último que vimos fueron las nociones de convergencia de sucesiones de NU+ y de sucesión de Cauchy de NU+. Voy a recordarlas, ¿bien?, para partir hoy de eso, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a recordar las definiciones. Sean X una sucesión de XK donde los XK son NU+. Entonces lo pongo de esta manera: cada XK tiene sus... ¿Sí se ve? Michelle, Jesús, ¿sí? Digo por el tamaño. Sí, es que esta línea estaba en contra mía. ¿Así? Vale. Incluido en R. ¿Conocen el teorema del punto gordo de geometría? ¿Entonces lo conoces, Karina? ¿Alguien más, no? ¿Cuál es el teorema, Karina? Exactamente. Así, dicho más geométricamente, es una recta pasa por un punto dado siempre y cuando el punto sea suficientemente gordo. Ese es el teorema. ¿No lo conocía? Muy bien. Ok, tenemos una sucesión de NU+, y como vamos a hablar de convergencia de sucesiones, pues tenemos la sucesión y nos falta el límite. Y un punto x0 con coordenadas x0y, también una NU+. Entonces se dice que X, entendido como esa sucesión de NU+, converge a x0 cuando k tiende a infinito y escribimos bien de esta manera: o bien de esta manera, o si quieren también, si le hemos puesto un nombre a la sucesión, aquí obviamente tiene que ser k teniendo a infinito, no puede ser de otra manera. Sí,
para todo epsilon positivo, obviamente real, existe j en los naturales, tal que la distancia de xk de x0, y como es una distancia ligada a una norma, tiene esta expresión, es menor que epsilon si k es mayor o igual que j mayúscula. ¿Ok? Ya dijimos que era la misma idea que las otras nociones de convergencia sucesional en los racionales y los reales, la misma idea. Y bueno, en el contexto que ya conocemos bien de analizar la completitud de un espacio, ¿no? Un espacio con una distancia, es un espacio métrico, cobra interés la noción de sucesión de Cauchy, que es lo que vamos a definir también ahora. Entonces aquí tenemos una sucesión de NU+, entonces la sucesión le hayamos puesto nombre o denotando sus elementos, es de Cauchy, sí, para todo epsilon positivo, obviamente real, existe un j mayúscula natural, tal que la distancia entre dos elementos de la sucesión, obviamente esto y esto es la distancia euclídea, ¿no? Es menor que epsilon si j y k son mayores o iguales que j mayúscula. Vale. No me está gustando. Voy a cambiarme de color. Okay, esto es recordatorio del último día, ya lo hemos visto. Bueno, vamos a aclarar el contexto que ya sabemos, vamos a aclararlo con un par de ejercicios, ¿vale? Y se queda para usted, a ver qué tal se ve eso, un poco mejor. Demostrar que toda sucesión convergente en Rn, en el sentido de esta definición, es de Cauchy, obviamente en Rn, es decir, en el sentido de esta definición. ¿Bien? Permítanme un momento. No se vieron ni el lunes ni el martes, entonces están contando las aventuras del fin de semana, pero pues ya pasó el plazo normal. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver. Vale. Entonces, como en anteriores ocasiones, pues lo que hay que hacer en este ejercicio es, yo tengo una sucesión y un punto, la sucesión converge a ese punto estoy entendiendo una NU+, un punto de Rn,
Entonces, si la sucesión converge en ese punto, necesariamente las distancias entre los puntos pues tienen que estar cerca, porque están simultáneamente cerca de un tercero, que es el punto, el límite, ¿no? Entonces, pues cumple la condición de sucesión de Cauchy. Así que toda sucesión convergente es de Cauchy. El objetivo al hablar de completitud es demostrar, que en este caso va a ser así, el recíproco, es decir, toda sucesión de Cauchy es convergente, ¿vale? Y entonces vamos a repetir cuál es la importancia de eso, ¿vale? Entonces, ya sé que soy muy pesado, soy tremendamente pesado con esto, pero uno de mis objetivos en este curso, o varios de mis objetivos en este curso, es que entiendan muy bien, tanto como para que si están dormidos y les preguntan sepan la respuesta. Si es un sábado a las 4 de la mañana y están medio borrachos o borrachos completamente, les preguntan y también sepan la respuesta. Es decir, que ya en el ADN, si les sacan sangre, ahí esté la definición, ¿vale? Ese es uno de mis objetivos. La noción de convergencia en el contexto de un espacio métrico, al menos concretado en los ejemplos prototípicos o paradigmáticos de los racionales, los reales y Rn, los espacios euclideos Rn. Entonces lo tienen que tener grabado a fuego, ¿vale? Eso es lo que me gustaría. La noción de convergencia, al menos en esos ámbitos, y la noción de sucesión de Cauchy también, en esos ámbitos, en los racionales, en los reales y en los espacios euclídeos, y la relación que hay entre ellos, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos iba a preocupar saber si el recíproco de esa afirmación también es cierto? Pues les digo cuál es la utilidad. Normalmente en muchos problemas de matemáticas uno está interesado en encontrar un objeto con unas ciertas propiedades, ¿vale? Por ejemplo, la solución de una ecuación. Eso puede ser una ecuación numérica, es decir, en un conjunto de números, típicamente R, o quizá los complejos. Puede ser una ecuación, qué sé yo, vectorial, matricial, diferencial, en operadores, en un montón de sitios, ¿no? Una curva, pueden ser muchas cosas. La solución de una ecuación, que es lo que resuelve o ayuda a resolver cierto problema, ¿vale? Entonces, muchas veces en esos mismos contextos, pues uno ni siquiera tiene idea si tal objeto exista. Es decir, yo puedo plantear una ecuación, pero que la escriba no quiere decir que tenga solución. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Entonces, unos resultados fundamentales, por ejemplo, en buena parte de la teoría que se desarrolla para las ecuaciones diferenciales, son los resultados de existencia. Es decir, yo considero una ecuación y tengo un teorema que me dice que bajo ciertas condiciones sobre los factores o los ingredientes que intervengan en la ecuación, bajo ciertas hipótesis sobre ellos, yo puedo asegurar que tengo la solución en cierto conjunto. En la clase de funciones derivables tales que la derivada es continua o cosas de ese tipo, o un cierto espacio de Sobolev, ya sabrán lo que es eso, o algo así, ¿vale? Entonces, en un cierto conjunto tengo un elemento tal que en cierto sentido cumple esa ecuación, porque muchas veces para establecer estos resultados uno tiene que eso se vio con la teoría moderna de ecuaciones diferenciales, ya en el siglo XX, con ayuda de todo el aparataje del análisis funcional, se vio que muchas veces había que reinterpretar lo que entendíamos por esa ecuación para poder establecer teoremas de existencia, ¿no? Por ejemplo, las formulaciones débiles o variacionales de ecuaciones diferenciales, lo que dicen es que reinterpretando la ecuación diferencial de cierta manera se puede demostrar el teorema de existencia con cierta generalidad, ¿vale? Bueno, no importa que no entiendan los detalles, lo que quiero es que entiendan la idea, nada más. Entonces, son importantes los temas de existencia, ¿vale? ¿Qué ocurre con este tipo de resultados en este contexto? Pues que normalmente una forma típica en el análisis matemático de establecer estos resultados de existencia es reinterpretándolo en el contexto de un espacio topológico que tengamos. Un espacio topológico para ustedes ahora puede ser algo en el que podamos entender bien las relaciones entre puntos. Por ejemplo, un espacio métrico en el que tenemos una distancia definida entre pares de puntos. ¿Bien?
Porque en ese contexto tiene sentido el concepto de aproximación, porque yo no puedo aproximarme hablar de aproximación en un contexto en el que no tengo una noción que lo permita, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan lejos están el naranja y el verde? Dime cómo mides qué tan cerca o lejos. En el pelo de Michelle están cerca, sí. No fue, a lo mejor fue que en el subconsciente se me metieron los colores y los saqué, ¿vale? Ok, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que el naranja y el verde estén cerca o estén lejos? Tendrás que definirlo primero y luego después puedo responder a esa pregunta, ¿no? Bueno, entonces, en un contexto en el que yo tenga una topología, yo puedo hablar de aproximación, puedo hablar de límites, que es la palabra clave. Si hay una palabra importante en el análisis matemático es límite, ¿vale? Límite es la palabra en el análisis matemático, ¿bien? Mucho más que derivada, integral, sucesión, serie, porque al final todo lo que para definir esos conceptos o para que tengan sentido y utilidad, pues necesitas una noción de límite. Entonces, en esos contextos en el que yo tengo una topología, puedo hablar de límites, yo puedo arreglármelas para tratar de definir el objeto que yo quiero, que es, por ejemplo, la solución de mi ecuación, como el límite de otro tipo de objetos que se construyen obviamente a partir de la ecuación, porque tienen que tener que ver con ella, ¿no? Ok, entonces una estrategia típica en ese contexto es decir, bueno, yo tengo la ecuación, no sé si tiene solución, me construyo en mi espacio topológico una serie de objetos a partir de la ecuación, ¿bien?, que satisfagan algo parecido a la ecuación o algo así, de manera tal que en el límite, al menos formalmente, veo que si pasara yo al límite en esa sucesión, por cómo están construidos, lo que me saliera al final, el límite, tendría que cumplir esa ecuación. Esa es la idea básica, ¿vale? Y entonces, dado ese contexto, si las cosas funcionan, lo único que tengo que hacer, lo único entre comillas, puede ser más fácil o más difícil, pero ya tengo un camino. Lo único que tengo que hacer es ver que esa sucesión converge y ver en qué sentido el límite cumple esa ecuación o cumple esas condiciones que yo quiero, apoyándome en que los elementos de la sucesión cumplen ciertas propiedades también que tienen que ver con eso. ¿Sí se ve? ¿Cuál es la ventaja de ese paradigma? Bueno, que para yo poder hacer eso, en este marco que acabo de explicar, solo necesito la sucesión, y la sucesión la puedo construir, ¿vale? Entonces, para el concepto de sucesión de Cauchy, solo necesito la sucesión. Aquí el X0 no aparece en ningún sitio, ni aparece ni se le espera, ¿vale? Aquí solo es la sucesión. Ese es el punto. Noten por favor esto, que es muy importante. Mientras que en la noción de convergencia yo tengo una sucesión y el límite. Necesito las dos cosas para poder establecer esto de aquí, ¿vale? Entonces, puedo aplicar esto, aunque aquí es donde quiero llegar, puedo aplicar esto. Pues la sucesión normalmente en ese contexto yo puedo construirla, o puedo hablar de ella de alguna manera. El límite no. Si lo conociera, no estaría haciendo nada de esto. El chiste es que no lo conozco, ni siquiera sé si existe tal cosa. Ese es el punto. Entonces, esto así no me sirve. Me sirve una vez que ya tenga el X0, que ya sepa que existe y que tenga alguna información sobre él. Pero la información del X0 siempre va a ser indirecta. Todo lo voy a deducir a partir de la sucesión. Ese es el punto. ¿Sí se ve? Entonces yo quiero trabajar nada más con la sucesión. Entonces el concepto de sucesión de Cauchy aquí es tremendamente útil. ¿Bien? Entonces, claro, para ver la convergencia yo tengo que construir de alguna manera el X sub 0. Eso puede ser una tarea tremenda. Puede ser complicado el construir esto. Una forma de ahorrarme ese trabajo es trabajar en un sitio en el que yo sepa que toda sucesión de Cauchy es convergente, es decir, existe un límite. Entonces ese trabajo lo he externalizado, ya no lo tengo que hacer, ya alguien lo hizo por mí. Esa es la importancia, entre otras cosas, del concepto de espacio completo. ¿Sí se ve? En un espacio completo, toda sucesión de Cauchy es convergente. Eso es un teorema de existencia. Existe el límite para esa sucesión, ¿vale? Entonces, en ese contexto, si yo, lo único que tengo que ver es que la sucesión que yo me construya es de Cauchy, inmediatamente la completitud
me da el límite y me da la convergencia. ¿Vale? Entonces, la tarea de ver que esa sucesión converge a un límite se reduce a ver que esa sucesión es de Cauchy. Y esto será más o menos difícil, pero yo puedo hacerlo nada más trabajando con la sucesión. Ese es el punto. ¿Sí se ve? ¿Les convenzo o no? Pero, sí, la idea es exactamente la misma. La idea es exactamente la misma. Esa es una de las ventajas de la generalización. Entonces, construir todo este rollo de los espacios métricos para luego aplicarlo en muchas situaciones, la misma idea, no la tengo que volver a demostrar. El teorema es el mismo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Convenzo? Bueno, muy bien. Bueno, y no solo demostración teórica, muchos algoritmos numéricos se basan en esas ideas, ¿sí? Porque si la construcción teórica es suficientemente explícita, suficientemente constructiva, pues eso puede tener sentido aplicarlo de esa manera y construir, el aproximar el límite con la sucesión aproximante que yo estoy tomando. Y si eso se puede construir, se puede calcular, pues ahí tienes un algoritmo numérico, que la teoría te asegura que funciona. ¿Vale? O sea que también para las aplicaciones. ¿De acuerdo? Bueno, por eso los aviones vuelan y podemos calentarnos el café en la mañana en el microondas. Todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Bueno, ok. Otro ejercicio que tiene que ver con la noción de convergencia y con la densidad que veíamos en los números reales, de los números racionales y de los números irracionales. Ya comenté un poquito sobre eso, de manera así como medio velada. En NU+ voy a poner otro ejercicio que tiene que ver con eso, pero ahora con la convergencia. ¿Vale? Entonces este es el ejercicio. ¿En casa nos están siguiendo? Sí, profe. Ok. Entonces, disculpen que me reitere. ¿Por qué les repito esto tanto? Porque son ideas clave que si las tienen claras, luego van a trabajar o les va a costar entender algunas materias mucho menos. Les va a costar mucho menos. Por ejemplo, si luego ven un curso de ecuaciones diferenciales o un libro así de estos de 1000 y pico páginas de ecuaciones diferenciales, dicen, ahora esta ecuación, y ahora este teorema, y ahora esta otra ecuación, y ahora todo este teorema. Si ustedes tienen claro que el paradigma que se está siguiendo, que es, tengo una ecuación, voy a demostrar que tiene solución, ¿cómo lo estoy haciendo? Pues me meto dentro de un espacio funcional donde tengo una métrica y construyo mi sucesión de aproximantes para ver que tiene solución. Ese tipo de cosas, si tienen eso claro, entonces cuando lo vuelvan a leer van a decir, es que tengo esta ecuación y lo que estoy demostrando es la existencia de esta manera. Y ahora tengo esta otra, pero lo que estoy haciendo es lo mismo. Las comprobaciones serán distintas y la ecuación es distinta y lo que sea, pero el esqueleto de la idea del programa es el mismo. Si tienen eso en claro, les va a costar mucho menos asociar una cosa con la otra. ¿Bien? Ok. Demostrar que dado x sub 0 en Rn existe una sucesión y de elementos yk con entradas yki y otra sucesión z con la misma estructura en Rn, tales que los yki son racionales, los zki son irracionales para todo k natural e i en ese rango,
y la sucesión de los YK converge, también converge la sucesión de los ZK y convergen a este X0. ¿Nos siguen en casa? ¿Tienen alguna pregunta? ¿En casa todo bien? ¿Sí? ¿Pueden oírme? Hay mucha gente. Sí, profe, sí, escucho, todo bien. Ok, gracias. Bien. Entonces, lo que está diciendo esa afirmación es que yo puedo aproximar arbitrariamente cerca cualquier NUPLA con NUPLAs con coordenadas racionales o con coordenadas irracionales. ¿Vale? Supongo que el ejercicio no es... la afirmación no es difícil de creer y no creo que le resulte tampoco difícil demostrarlo. ¿Vale? Tienen que utilizar los teoremas de densidad que vimos en los reales, claro. ¿Sí ven cómo? ¿O más o menos a qué me refiero? A ver, yo estoy en Rn, pongamos en R2, ¿no? Entonces, yo tengo aquí un punto y tengo que aproximarlo con otra sucesión de puntos, ¿vale? Ahora imaginen que esos puntos están en el plano, imaginen que están en un campo de fútbol, ¿no? Y ustedes son uno de los linieres. Entonces lo que ustedes están viendo, bueno, hay una proyección cónica, pero bueno, más o menos si estamos cerca, podemos suponer que lo que ustedes están viendo es una proyección sobre ese eje. Entonces lo que están viendo ustedes es la coordenada x1 de esos puntos nada más. Supongo que es fácil de creer que, y eso enlaza también con lo que vamos a hablar ahora después, si estos puntos se tienen que acercar a este otro punto, entonces sus componentes, no se preocupen, tengo colores. Primero, aquí está el puntito. Y así, ¿no? Entonces, las componentes x1 de esos puntos, pues también yo desde aquí, si yo a lo mejor viera nada más esta parte, pues vería que también se van acercando a la componente x1 del límite, ¿no? Y si hago el mismo dibujo con la componente x2, pues igual, ¿no? O sea, no depende de que sea x1 o sea x2 o la que sea, ¿no? Bueno, entonces esta idea me dice que si estas NUPLAs tienen que acercarse a esta otra NUPLA, entonces las componentes XY de la sucesión tienen que acercarse en los reales a la componente XY del límite, y da igual quién sea I, sea 1, sea 2, sea N, ¿no? Esa es la idea. Y de alguna manera recíprocamente, si yo tengo aquí una nube de puntos que me lo están tapando, no lo veo, pero me están diciendo cuáles son las componentes, yo lo puedo ver aquí. Si cada una de las componentes, cada una de las componentes van convergiendo un cierto valor,
pues la idea intuitiva es que entonces, si yo ahora viera los puntos, efectivamente también se estarían acercando, concentrando alrededor de ese punto. Sí se ve, ¿no? Es decir, que es necesario y suficiente que converjan las componentes para que converjan las n-uplas. ¿Sí se ve? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si yo tengo aquí un punto x sub 0 y yo quiero aproximarlo por sucesiones de n-uplas cuyas componentes son racionales o irracionales, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues aproximar cada una de las n-uplas, cada una de las componentes de x0 con racionales o con irracionales. Y lo que estaré construyendo serán las componentes del y, de los yk y de los zk. Y luego nada más las junto como n-uplas y ya está. ¿Sí se ve? Ahora, entonces esa idea, si funciona, me reduce el problema a aproximar con números racionales o irracionales cualquier número real dado. Pero eso ya lo tengo resuelto porque son los teoremas de densidad que vimos. ¿Sí se ve? Pues a eso me refiero. ¿Ok? ¿Sí está claro? Entonces, lo que me está diciendo, así como y lo comparan con el otro ejercicio o comentario que puse creo que ejercicio, de que en cualquier cubito alrededor de un punto yo podía encontrar una n-upla con componentes racionales o irracionales, respectivamente. Entonces lo que me está diciendo es que las n-uplas con componentes racionales o irracionales están por todas partes y están estúpidos, están rellenando completamente todo el espacio RN. Y puedo aproximar cualquier n-upla de esta manera. Eso es lo que me está diciendo. Esos son los resultados de densidad. Eso es lo que me están diciendo. ¿Vale? Ok. Bueno, y de paso esto que dije me lleva también al paso siguiente que quiero hacer. Entonces, yo quiero estudiar ahora, o queremos estudiar ahora, la completitud del espacio euclídeo, de los espacios euclídeos Rn. ¿Bien? Entonces, toda sucesión convergente de Cauchy, ya hemos dicho, nuestro objetivo es ver que toda sucesión de Cauchy es también convergente. ¿Vale? Bueno, antes de eso vamos a ver un lema que nos va a ayudar a ver ese resultado, apoyándonos en el resultado análogo de los reales de completitud, y ese lema pues es importante en sí mismo, entonces lo voy a poner como teorema. Y el teorema lo que nos da es una caracterización de la convergencia en los espacios euclídeos Rn, la convergencia de sucesiones, en términos de la convergencia de las componentes. Y la esencia de ese resultado es este dibujo de aquí y la explicación que lo acompaña. Es decir, para que converja una sucesión de n-uplas, es sencillo convencerse, con un dibujo yo creo que basta, de que tienes que tener la convergencia de las componentes para cada una de las dimensiones que tiene, de las n dimensiones que tiene. Y recíprocamente, si yo tengo convergencia en cada una de las componentes, en todas, entonces necesariamente tengo que tener convergencia de las n-uplas. ¿Vale? Entonces eso me relaciona la convergencia en Rn con la convergencia en R de las componentes. Y es una equivalencia, por eso digo caracterización. ¿Sí se ve? ¿Ok? Bueno, pues ese es el resultado que vamos a ver, es el teorema de caracterización de la convergencia en Rn. ¿Vale? Y lo que me dice es eso, o sea, si yo en lugar del teorema les pongo este dibujo, prácticamente les estoy dando lo mismo. ¿Vale? Lo mismo, la misma calidad. Está mejor presentado de la otra manera, es como cuando vas a comprar tomates en el súper o lo que sea, y entonces parecen así, o manzanas, ¿no? Las manzanas hay que tener cuidado con las manzanas. Entonces, uno las compra y se ven así bien bonitas, hasta brillantes, pero bueno, luego las agarras y están más duras que una roca, ¿no? Y si a lo mejor vas al mercado, pues puede ser que tengan así motitas o lo que sea, pero pues son manzanas igual de buenas, o mejores que las otras. Pues no dejen que les engañen comprando manzanas. Bien, entonces aquí está la idea del teorema. Ahora se lo voy a escribir y queda bien presentadito, pero es lo mismo. Y además esto tiene la representación visual de la idea. ¿Ok? Bueno, vamos a escribir el teorema de caracterización.
¿Sí vieron el vídeo ese de que tenían una hamburguesa del McDonald's o unas patatas y pasaban los meses y no se estropeaban? ¿No? Un compañero de piso mío cuando era estudiante hizo la prueba pero con una manzana del súper. La tuvo ahí durante meses y no se estropeó nunca. Entonces, si estaba más dura no la podías partir ni con un martillo. ¿Quién sabe qué le sabe? A ver si no me demandan luego los superpuestos. Estar diciendo esto. Bueno, no hay peligro porque no creo que lo vean. Entonces tenemos una sucesión de NU+, caracterización de la convergencia en Rn. Y un punto x sub 0 en ciertas componentes también en R. Entonces se tiene que así como ecuación, límite de xk es igual a x0 cuando k tiende a infinito, sí y solamente sí, límite de xk sub i cuando k tiende a infinito es igual a x0i para todo i desde 1 hasta f. A ver qué les parece. Estos resultados si los conocen, me imagino, ¿no? Sí, ya sabían este resultado. En los cursos de cálculo de varias variables, por ejemplo, no apareció nada de esto. Lo comentó el profesor un día que ustedes no fueron, estaban muy enfermos y no fue culpa suya. O el profesor les tenía manía y no les enseñó eso. Bueno, estos son resultados básicos que por ejemplo, uno luego para hacer teoremas en el cálculo de varias variables, por ejemplo pues se está utilizando todo el tiempo. Seguramente a lo mejor lo comentó, pero pasó desapercibido, me imagino. O se está utilizando implícitamente sin decirlo, no lo sé. Bueno, entonces, todo este tipo de resultados, no sé si les suenen, por ejemplo, este de densidad o de sucesiones de Cauchy, todo eso también les suena. O no tanto. Por ejemplo. Ok. Bueno, estos son resultados básicos que se utilizan. Lo que pasa es que a lo mejor lo que puede ocurrir es que, lo que les digo, como el tiempo es limitado, pues el profesor tiene que escoger entre qué comenta y qué no comenta, qué ve en detalle, qué no ve en detalle. Vale, entonces nosotros aquí lo estamos viendo en detalle para que esté claro. No solo por su importancia, sino per se, sino también por lo importante que es el conocer estos paradigmas para luego generar otras cosas con esas mismas ideas, ¿no? Que no tengan que volver a pensarlo ustedes, esto ya se lo dan sus antepasados, a partir de ahí ustedes hagan cosas nuevas, ¿vale? No hay que reinventar la rueda. Bueno, ok. Entonces, ¿qué diferencia ven ustedes entre este límite de aquí y este límite de aquí?
conjunto de convergencias en R. Exactamente. Este de aquí es un límite en Rn, un límite de NU+. Entonces, para darle sentido a esto, yo tengo que leer esta definición y entonces entiendo lo que me están diciendo. Y aquí tengo n límites, porque estoy diciendo que para todo i, cuidado, es para todo i, y esto de aquí es un límite en R. Entonces, para entenderlo tengo que ir a la definición de convergencia, pero en los números reales. Estoy aplicando dos convergencias distintas. Aquí aparece igual límite cuando k tiende a infinito, es el mismo símbolo, pero es el mismo símbolo porque nos facilita la vida y se usa porque tiene una analogía, ¿vale? Pero en realidad son conceptos distintos, son definiciones distintas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es en Rn y esto es en R, y aquí tengo n de ellos, ¿vale? Y lo que me está diciendo es lo que me decía este dibujo. La sucesión de NU+ converge a la NU+ límite si solo si la sucesión de componentes converge a la componente del límite, y eso pasa para todas las componentes. Y es un sí solo sí. Por eso es un teorema de caracterización de la convergencia en Rn, porque yo estoy caracterizando esto, estoy dando una condición necesaria y suficiente para que esto ocurra. Claro, en términos, a ser posible, cuando uno dice caracterización, de algo que sea más sencillo o más conocido, y o más conocido, ¿no? Puede ser que no sea el caso, pero pues es lo deseable, ¿no? Para poder entender esto mejor. En este caso es así. Entonces, estos son convergencias en R, que estamos más familiarizados, es un concepto más elemental que este, digamos, o primario sobre este, y entonces lo que estamos es explicando esto en términos de algo, en principio, más sencillo, más elemental. ¿Sí se ve? Sí, son n límites. Son n límites en R. ¿Perdón? A ver, conjunto de límites, lo que queremos decir es que yo tengo n límites. Yo podría escribir el primero, coma el segundo y el enésimo, ¿vale? Ahí no aparecen conjuntos ni nada de eso, no se hagan bolas con eso, ¿no? Entonces lo que tengo son n condiciones. Igual que cuando tengo un teorema puedo tener, aunque sea una equivalencia, y que sea que tenga varias condiciones. Por ejemplo, el teorema de Heine-Borel lo que me dice es que un conjunto en R o en Rn, aquí no lo vamos a ver porque no me quiero poner a hablar de topología, me llevaría bastante tiempo, y entonces ahora ya no lo voy a hacer. El teorema de Heine-Borel, que seguro conocerán, me dice que en un espacio euclídeo un conjunto A es compacto si solo si es cerrado y acotado. Entonces tengo una caracterización con una equivalencia, y en las condiciones que me aparece para caracterizar la compacidad me aparecen dos: cerrado y acotado. Entonces tengo dos. Bueno, pues aquí tengo n condiciones, pero es lo mismo. Se tiene que cumplir n límites aquí. Esa es la condición. ¿Sí se ve? Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver la demostración. De hecho, vamos a ver un lema. Es un lema numérico muy sencillo que nos va a ayudar mucho en esto, pero tiene caso separarlo como lema, ¿vale? Os voy a poner el lema, lo demostramos y después demostramos el teorema. ¿Bien? Entonces, lema. Dado y con componentes y sub i, es decir, esto es una NU+ de Rn, se tiene para todo i desde 1 hasta n, el valor absoluto de y sub i es menor o igual que la norma de y es menor o igual que raíz cuadrada de n por
el máximo para j desde 1 hasta n de las y sub k. ¿Vale? Y bueno, la demostración es una línea, pero se lo dejo como ejercicio, no lo voy a poner, yo creo que es sencillo. ¿Vale? ¿Sí se entiende el lema? Si yo tengo una neupla y con componentes y sub i, entonces para todo i, el valor absoluto de y sub i, que es un número real, es menor o igual que la norma de y, que es otro número real, la norma de y es menor o igual que el máximo de los valores absolutos de la... esto puse k, es una j, perdón. A lo mejor por eso estaban preguntando. El valor absoluto, el máximo de todos los valores absolutos de las componentes, nada más que para que esto sea cierto tengo que poner aquí raíz de n, donde n es la dimensión. ¿Sí se entiende el resultado? Bueno, esto es muy sencillo de comprobar. Ponen aquí la definición de la norma y la expresión y van a ver rápidamente, yo creo, en un ratito el cómo se demuestra. No tiene hay ninguna idea más allá que hacer un poquitito de álgebra y ya, ¿vale? Bueno, pues eso casi parece anecdótico. La importancia de eso es que me permite relacionar el tamaño de una neupla, medido con su norma, con el tamaño de las componentes de la neupla, que son los valores absolutos de las componentes, ¿vale? Entonces esto me permite, cuando estoy viendo si algo es pequeño o algo es grande, lo cual me puede interesar, por ejemplo, cuando estoy aproximando, cuando tengo algún fenómeno de convergencia, lo que tengo que medir son tamaños de cosas, porque las distancias se miden en términos de tamaño. Pues pasar de esto a esto, pasar de neuplas a componentes de las neuplas, ¿vale? Por eso esto me va a ser útil aquí, ¿sí se ve? Bueno, entonces, y siempre que tengan algo de ese tipo, pues estas desigualdades les pueden ser útiles, por eso lo pongo como lema, ¿no? Bueno, ok, vamos a ver entonces la demostración del teorema de caracterización. Bien. Bueno, entonces, demostración. Entonces, es una equivalencia, entonces hay que ver dos direcciones, ¿vale? Vamos a ver primero la necesidad. Es decir, esta condición es necesaria para que se cumpla esta, ¿vale? O lo que es lo mismo, si se cumple esta, entonces necesariamente se tiene que cumplir esta. ¿Ok? Bueno, entonces supongamos que se tiene el límite de neuplas. Bueno, entonces, sea epsilon mayor que 0, bien. Perdón, vamos a fijar primero el i. Bueno, ¿por qué voy a agarrar un epsilon? Bueno, pues porque tengo que ver estos límites. Entonces voy a aplicar la definición de límite en R, ¿vale? Pero hay que hacerlo para cada i. Bueno, pues fijamos uno
y lo hacemos para S, y como no vamos a utilizar nada en particular de quién sea I, pues va a valer para todo, ¿no? Entonces, fijamos I, cumpliendo que está entre 1 y N. Bien, y bueno, me voy a pasar ya al otro lado. Puedo borrar aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, antes de borrarlo, la noción de convergencia que vamos a utilizar después para la suficiencia es eso, ¿no? Dado un epsilon, tengo que encontrar un j tal que estas distancias de xk y x0 son pequeñas para índices suficientemente grandes. Bueno, eso lo vamos a usar ahorita después. Bueno, lo vamos a usar ya para utilizar esta hipótesis, de hecho. Ay, no. Fastidies. Ah, bueno, son las bocinas. Un momento pensé que era la cámara. Eso sí me hubiese molestado mucho. Está grabando esta cosa. Espero que sí. Bueno, entonces sea epsilon positivo. Bien. Hay que ver, ya hemos fijado un i, que se tiene este límite, ¿vale? Entonces hay que ver que los xk sub i, x sub ki, perdón, se acercan a los x sub 0i cuando k se hace suficientemente grande. ¿Y cuánto se acercan? Pues lo mido con el epsilon, ¿vale? Como es en R, la distancia viene dada por el valor absoluto de la diferencia, ¿ok? Es la distancia en R. Bueno, hay que utilizar nuestra hipótesis, que es que los xk convergen a x0. ¿Bien? Y eso que me dice que dado epsilon, la distancia de xk a x0 es menor que epsilon para k suficientemente grande. ¿No? Entonces existe un j natural, estoy aplicando la definición que acabo de borrar aquí, tal que la distancia de xk a x0, que es la norma de xk menos x0, ¿no? Estos son NU+, es menor que epsilon si k es mayor o igual que j mayúscula. ¿Ok? ¿En casa me siguen? Sí, profe. Vale. Bueno. Entonces, por el lema, ¿no? Aquel de allí, si k es mayor o igual que j mayúscula, para poder utilizar esta condición, se tiene que... Bueno, a ver, ¿qué desigualdad creen que voy a utilizar? ¿Esta o esta? Pues son dos. ¿No? ¿Cuál de las dos? La de la izquierda. ¿Por qué la de la izquierda? Bueno, esta también. Ajá, y esta es solo una. Pero ¿qué más? Estoy de acuerdo, pero ¿qué más? Sí, yo lo tengo para todo. Pero ¿qué más le falta? ¿Por qué sería esta y no esta otra? Todo lo que han dicho es cierto, pero también se podría decir para la otra.
Exacto, porque queremos, déjame explicarlo con otras palabras, queremos ver que algo es pequeño. ¿Qué es lo que queremos ver que es pequeño? Las componentes, ¿no? ¿Y qué es lo que sabemos que es pequeño? Las n-uplas. Entonces, ¿qué desigualdad me conviene? Si yo sé que esto es pequeño y quiero ver que esto es pequeño, me conviene esta, no la otra estaría al revés, no me serviría para nada. ¿Ok? ¿Sí se ve? Eso es muy importante tener claro, porque es un principio fundamental en el análisis. Cuando tú tienes una desigualdad te dice que algo es más pequeño que otra cosa. ¿Y eso para qué te sirve? Pues según se mire, básicamente es si lo grande es pequeño, entonces lo que es más pequeño también es pequeño. ¿Bien? O también al revés. Si lo pequeño es demasiado grande, o no puede ser lo pequeño que uno quiera, entonces lo que es más grande, pues todavía peor. Se puede utilizar de esas dos maneras, ¿sí se ve? Dependiendo de lo que uno esté haciendo. ¿Ok? ¿Vale? Esto es importante para un matemático porque es como tan importante como para un carpintero saber si tiene que utilizar un martillo o un desarmador. Hay que saber las herramientas que uno tiene y saber cuándo tiene que utilizar cada una, para qué le sirve cada una. ¿Vale? Porque parece una tontería, pero muchas veces nos empeñamos en tratar de entrar un tornillo en una tuerca con un martillo. Y no se puede, lo que necesitas es un desarmador. ¿Vale? Eso nos puede parecer una estupidez que alguien se confunda de esa manera, pero en matemáticas muchas veces, sobre todo cuando uno está estudiando, pero no solo, eso es lo que está pasando. Estamos empeñados en demostrar un resultado con un cierto tipo de hipótesis o con unas técnicas y si lo analizáramos bien nos daríamos cuenta que esas técnicas no nos pueden servir para eso que queremos hacer, porque hacen otras cosas y lo que necesitamos es otra. ¿Vale? ¿Sí se ve? Ok, bueno, entonces vamos a utilizar la desigualdad de la izquierda, esta de aquí, del lema, ¿bien? Y entonces la vamos a utilizar con la componente y-ésima de este vector, ¿vale? Entonces, por el lema se tiene que x sub ki menos x sub 0i, valor absoluto, es menor o igual que la norma de la n-upla de la que forman parte, que es xk menos x0. Y ahora esto, si k es mayor o igual que j, yo he dicho que es menor que epsilon. ¿Ven qué sencillo? Bueno, es sencillo cuando te lo están contando, cuando no tiene que hacer uno, pues no es tan sencillo. Bueno, este resultado no es que sea lo más complicado del mundo, pero diferencien eso. Entonces, uno tiene que aprender las técnicas, pues leyéndolas en algún sitio, que se las cuente alguien, asimilarlas bien y luego hacer el ejercicio de tratar de aplicarlas uno mismo sin que tengas ahí un apuntador que te esté diciendo cómo. Ese es el verdadero test, ¿no? Cuando uno solito se tiene que poner a hacer las cosas. Y eso, todo el mundo tiene que pasar por eso. Bueno, pues ya lo tenemos, como epsilon es arbitrario. Se tiene límite de x sub ki igual a x sub 0i cuando k tiende a infinito. ¿Vale? Ahora, nótese para terminar que i es arbitrario en el rango desde 1 hasta n, es arbitrario, y j no depende de i. Entonces, a ver, ¿hemos visto nosotros este límite? Este que estoy diciendo aquí. Pues sí, porque, fíjense, fijamos un épsilon positivo.
encontramos una J para la cual, si el índice es suficientemente grande, la distancia entre el aproximante y el aproximado, en la métrica que yo estoy, que es la de R, es menor que epsilon. Esa es la definición de límite en R. ¿Están de acuerdo con eso? Vale, y eso pues obviamente lo tengo para cada I. Porque lo que yo tengo que demostrar es esto para todo I. Bueno, pero pues agarré un I en concreto, pero no usé nada de él, así que sirve para todos, lo que yo he dicho. ¿Bien? Ahora, estoy haciendo aquí un comentario al final de la parte de la necesidad. ¿Ese comentario es necesario? ¿Qué papel tiene ese comentario que yo estoy diciendo aquí en la prueba? Esto de aquí sí. ¿Y lo de J? Ajá. No te digo bien y tampoco te entendí, o sea, no creo que, no tiene tanto que ver con el X0. Ajá, pero de acuerdo, pero el comentario es que J no depende de I. O sea, eso ya lo había dicho antes, digamos, que a partir de 1 se tiene esto. Pero ¿qué quiere decir que J no dependa de I? ¿Qué importancia tiene? Pues, bueno, yo creo que no importa porque, o sea, la única comparativa que necesitamos para que se cumpla esa desigualdad es K sea mayor o igual a J, y no importa, o sea, no importa la comparativa que tengas con la I. Entre distintas IEs, mejor dicho. O sea, para una I o para otra o para otra. Que yo tenga este límite no depende del otro límite para otra I. ¿Ok? ¿Samuel? Ajá. Ok, pero ¿y qué importancia tiene eso para la prueba? Que no importe. Exacto, muy bien. Entonces, lo que dicen ustedes dos es importante, pero cada uno de los dos no es complementario, lo uno de lo otro. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta J, decía Rafa, no, es que esto no importa, es decir, para la prueba, yo esta última frase ahí justapuesta no importa, o sea, yo la podría borrar y la prueba está igualmente bien. O sea, la demostración acabó aquí en esta coma, realmente. La información de la demostración. Esto no es importante. Es solo una observación, nada más. Pero no interviene en ningún sitio. No interviene, porque para ver yo este límite, a este límite le da igual que el vecino se cumpla o no. Es decir, para I igual a 1, para I igual a 2, para I igual a 3, hasta I igual a n. No importa, porque son independientes uno del otro. Eso es lo que decía Rafa, que da igual uno al otro, le da exactamente igual para que él se cumpla, ¿vale? Entonces, esto no interviene en este resultado. Y ahora lo que dice Samuel es, bueno, eso va a ser importante, no ahora, sino después para el regreso. Ahora lo vamos a ver. Por eso estoy poniendo aquí esta observación. Es una observación informativa, pero no forma parte de la prueba, digamos. ¿Sí se ve? Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Tú eres Beatriz? Ok. Muy bien, muchas gracias a todos por colaborar. Vale, vamos a ver ahora la suficiencia, ¿vale? Es decir, esta condición es suficiente para tener esta, ¿vale? O para tener esta condición es suficiente con tener esto. ¿Sí se ve?
Es decir, esto de aquí implica esto. Entonces, supongamos que para todo i desde 1 hasta n se tiene que el límite de x sub k sub i, cuando k tiende a infinito, es x sub 0i. ¿Vale? Entonces, fíjense, ya la condición, lo que yo tengo que demostrar, ya me está avisando de que tengo que utilizar n condiciones simultáneamente. Es decir, esos n límites los tengo que utilizar y los tengo que tener todos al mismo tiempo funcionando. Basta que falle uno para que el resultado no sea cierto. ¿Vale? Entonces yo estoy diciendo que para todo i se tiene esto. Y esto es lo que tengo que utilizar. Y si no lo hacen así, se pongan como se pongan, no van a poder demostrar esta parte del teorema porque es falso. ¿Vale? O sea, yo puedo tener puntos que su primera componente vaya acercándose. Si yo miro las primeras componentes, claro que se van acercando, pero las segundas componentes no. Pues claro que no convergen. ¿Sí se ve? Entonces el linear de este lado diría, no, sí, están convergiendo. Pero el otro diría, no, pues obviamente no, van todas hacia abajo. Entonces, ¿cuál es el que lleva razón? Pues los dos llevan razón. Lo que pasa es que la conclusión es que tienen que estar todos de acuerdo para que haya convergencia. Entonces, como hay uno que no, pues ya está, no hay convergencia. ¿Sí se ve? Ok, muy bien. Vale, hay que checar la definición de convergencia del límite de Neuklas, ¿no? Que es precisamente esta de aquí. Entonces, fijo el epsilon, tengo que encontrar el j para que pase esto, ¿vale? Para índice suficientemente grande. Entonces, empezamos fijando el epsilon. Sea epsilon positivo, obviamente real. Ahora, voy a utilizar mis hipótesis, que son n límites que yo tengo ahí. Entonces, para cada i, desde 1 hasta n, existe j perteneciente a n, tal que valor absoluto de x sub k i menos x sub 0i es menor que epsilon, voy a poner sino sobre raíz de n, ahora verán por qué, si k es mayor o igual que j. No respetamos ni una micra. Bueno, a ver, ¿puedo borrar esta parte de aquí? Bueno, a ver, ¿alguien sabe por qué puse esta raíz de n aquí? ¿Aquí? Ok. Vale, entonces,
Pregunta sencillísima. ¿Cuál de las dos desigualdades voy a utilizar? La derecha. ¿Cómo lo supieron? ¿Vale? ¿Por qué voy a utilizar eso? Porque yo ahora la información que tengo, ¿vale?, aparte del chiste, es sobre estos de aquí. Yo tengo estos límites. Esto en términos de desigualdades me da esto. Estos son los que son pequeños. Entonces yo voy a tener algo de este tipo, que es pequeño, y lo que quiero ver es algo de este tipo que sea pequeño, así que esta es la que voy a utilizar. ¿Qué es algo de ese tipo? Pues esto es a donde quiero llegar. ¿Vale? Entonces, como me van a salir este término de aquí, pues el raíz de n lo voy a poner dividiendo para que me quede bonito. ¿Sí se ve? Da igual que se ponga o no se ponga, pero lo importante es entender cómo encajan todas las piezas. Vale. Entonces, yo fijé epsilon y lo que estoy diciendo es que para todo i, como yo tengo este límite, pues entonces existe un j tal que a partir de él yo tengo esto de aquí. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea que si yo pongo i igual a 1, pues yo tengo un j para el cual a partir de ese índice pasa esto de aquí. Y para i igual a 2 existe un j tal que para k mayor o igual que ese j pasa esto de aquí. Y casualmente es el mismo que antes. Y para i igual a 3 existe un j que resulta que es el mismo que antes, tal que pasa esto de aquí si el índice es mayor o igual que j. ¿Casualidad? No lo creo. No es el mismo, ¿verdad? ¿Les estoy engañando? Sí, les estoy engañando. Tienen que darse cuenta. ¿Vale? Les estoy engañando. Yo estoy utilizando esta condición que depende de i. Al aplicarla, entonces, lo que me salga, existe algo, ese algo depende de i. Salvo que se diga lo contrario. Así que, sí, les estoy engañando. Existe un j sub i. Dime, Samuel. Ahora vamos a resolverlo. O sea, lo que yo he dicho, de hecho formalmente era correcto, pero porque me estoy saltando un paso. Ahora lo voy a arreglar. O sea, formalmente si lo hubiese dejado así, uno lo lee, uno que sepa y dice, ah, sí, porque como son finitos, pues agarras uno más grande que todos, o el máximo, y listo. O sea, formalmente es incorrecto, formalmente se puede leer como correcto porque estoy poniendo dos pasos en uno. Pero yo ahora quiero ser educativo, quiero ser pedagógico, entonces me estoy saltando ese paso, ¿vale? Pero tienen que tener un control de calidad para saber cuándo les están engañando. No por eso, porque normalmente nadie va a tratar de engañarles, sino porque cuando uno hace razonamientos, puede ser que te estés engañando a ti mismo, no te estés dando cuenta de algo y lo hagas mal por ese motivo. Aquí no importa porque se puede arreglar. Hay otros sitios donde no, donde sí importa. Por ejemplo, en lugar de neuplas, considerar sucesiones. Módulos, muchas cosas que no les voy a contar, ya las aprenderán. Ahí no funciona porque ya no tengo un número finito, un número infinito. Y si j sub 1 es 10, y j sub 2 es 20, y j sub 3 es 30, y sigo así, y tengo infinitas entradas, ¿dónde termino? No se puede. Y no se puede porque es que este teorema es falso con infinitas componentes. ¿Vale? Módulo, un montón de cosas que hay que explicar ahí, pero no es cierto para infinitas componentes. Y no es cierto básicamente por ese motivo. O sea, de aquí para allá sí lo tienes. ¿Por qué? Porque el j no depende de i. Pero de acá para allá el resultado es falso. Por eso que estoy explicando. ¿Sí se ve? Vale, muy bien. Ok, entonces tengo un j sub i, ahora ¿qué hago? Tomar el máximo de ellos, por ejemplo, y ya está. Es decir, dar uno para el cual se cumplan todas estas condiciones simultáneamente. Y eso lo más fácil es tomar el más grande de todos ellos y a partir de ese se cumplen todas simultáneamente. Ese es el chiste. No porque el máximo tenga algo de especial. Si yo tomo el máximo más 7, también vale. ¿Vale? Lo importante es que se cumplan estas condiciones, k mayor o igual que j sub i,
todas simultáneamente, para poder utilizar simultáneamente estas condiciones y entonces puedo utilizar esta condición. ¿Vale? Basta con que una falle para que ya no poder hacerlo, porque aunque todas sean chiquitas, con que haya una que no lo sea, aquí yo tengo el máximo. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a tomar el, aquí, sea J de los J sub I, que obviamente es un número natural porque todos estos son números naturales. Ahora, entonces, y aquí va a quedar claro por qué lo estoy haciendo así, si K es mayor o igual que J, se tiene K mayor o igual que J sub I para todo I desde 1 hasta N, ¿vale? Pongo esa frase, normalmente no se pone, porque pues eso es obvio. Entonces, ¿por qué la estoy poniendo? Para tratar de, o es mi manera de tratar de ser pedagógico. Entonces, que esto implica esto es obvio. Lo que estoy diciendo es que esto es lo que quiero. Entonces yo pongo esto donde J está definido así para poder tener esto, que es lo que yo quiero para poder aplicar esto. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿vale? Que esto implica esto es obvio. No lo estoy poniendo por ese motivo. ¿Sí se ve? Bueno, mira, ¿sí? ¿No puede haber un momento donde esas J y, o sea, que la I sea suficientemente grande para que las siguientes J ya sean iguales? No, no necesariamente. O sea, puede ser que siempre vayan de una manera grande. Sí. Sí. Sí, mira, a ver, te puedo poner un ejemplo si quieres. Algo del tipo xki igual a algo para que se vea que diverge, ¿no? Que estorba, sí, hay que poner algo así. K, si I es menor que K, y 1 sobre I, si I es mayor o igual que K. Estos elementos son 1, un medio, un tercio, un cuarto, y así, ¿no? Pero en el segundo, este es K igual a 1. En el segundo, yo tengo que poner primero 1, porque es K igual a 1, y luego después, no voy a poner aquí, voy a poner I menos K, y para que esto funcione, lo voy a poner así. ¿Vale? Entonces, si no estoy mal, entonces aquí ya sí va 1, un medio, un tercio, un cuarto, a ver, para que aquí se vea voy a poner un quinto. Para que igual a 3, yo tengo 1, 2, y ahora ya empiezo para abajo. 1, un medio, un tercio. Para que igual a 4 tengo 1, 2, 3, y ya empiezo con 1, un medio, un tercio. ¿Vale? Yo creo que lo he hecho bien. Entonces, ¿qué les pasa a estas sucesiones? Que primero van hacia arriba, así, porque le estoy poniendo el valor. Espera, esto no es K, es I, perdón. I, perdón. Entonces, va yendo para arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que llegan a K. ¿Bien? De hecho, esto está mal porque lo puse. A ver. Aquí tendría que poner un 2 y luego el 1, y entonces aquí tendría que poner un 3, y aquí un 4, bueno, algo así. Bueno, no importa, pues no quiero perder tiempo. La idea es esa, que van creciendo, entonces pues, ni de broma eso se va a parecer a algo, ¿no? Y luego de repente, bien, o si quieren, para que vean que todavía menos converge, si quieren pueden poner I más K, entonces todavía se va haciendo más grande. Lo que quieran, una cosa que cada uno vaya por su lado y que eso no se parece entre sí ni de broma. Pero llega un momento en el que eso se va pareciendo a 0, porque esto va siendo la sucesión 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto,
¿vale? Con esto de aquí, empezando en 1 sobre 1, y entonces eso ya va yendo a 0. Entonces parece que luego corrigen y entonces todas quieren ir como a 0. Pequeño problema, el punto en el que eso empieza a pasar, donde corrige la sucesión, cada vez es más alejado, el J es más alejado. ¿Vale un J para todas? No, obviamente no, porque el J depende del K, y el K es el índice de la sucesión. ¿Sí se ve? Aquí no estoy, solo te estoy dando la sucesión sin el marco espacial, no te estoy diciendo en qué espacio topológico lo estoy considerando ni nada, ni quiero decirlo ahora, solo la idea. O sea que el J puede ser que no siempre sirva para uno para todos al mismo tiempo, ¿no? Y todos para uno. ¿Vale? Entonces, o sea, ese tipo de cosas sí pueden pasar. Este es un ejemplo así que habría que arreglarlo. No es un ejemplo bien puesto, solo la idea, porque no quiero contar ahora un rollo de media hora, ni merece la pena. Pero para que vean que esas cosas sí pueden pasar. O sea, esos resultados en otros espacios métricos no son ciertos. ¿No? Si alguien sabe lo que son los espacios de sucesiones L pequeña p, pues es un ejemplo donde eso pasa. Entonces, de aquí a aquí sí, pero de aquí a aquí no. ¿Vale? Y es por ese motivo básicamente. Si se ve, no sé si les perturba mucho, borren los últimos 5 minutos y ya no pasa nada. ¿Vale? Les hacen así, como en Men in Black, hacen así un chorretazo y ya. A ver, vale. Bueno, ¿puedo borrar esto de aquí? Vale, ahora sí. Yo tengo un J que me sirve para todos al mismo tiempo. Y por lo tanto, la norma de bueno, y por el lema, para que se vea que estoy aplicando el lema, y por el lema se obtiene, vamos a poner otra palabra para no repetirnos, norma de xk menos x0 es menor o igual que raíz de n por el máximo en i de x sub ki menos x sub 0i, y esto es menor para k mayor o igual que j, se tiene k mayor o igual que j sub i para todo i, y entonces valor absoluto de x sub ki menos x sub 0i es menor que epsilon sobre raíz de n para cada i. Por lo tanto, el máximo de ellos, que será alguno de ellos, también. ¿Vale? A ver, cuidado con eso. Para cada k, el índice i para el cual esto es el máximo es distinto. Pero como lo tengo para todos, lo que digo es que fijado k, el máximo de estos de aquí será uno de ellos. No me importa cuál, porque como lo tengo para todos, pues lo puedo aplicar. Entonces esto es menor que epsilon sobre raíz de n, y aquí tengo multiplicando un raíz de n. ¿Sí se ve? En valor absoluto. Ajá. Sí. Eso se puede pintar también. Se puede ver geométricamente. Si yo tengo un vector, la norma es la longitud de este segmento del radio vector que lo une con el origen. Bien. Y ahora yo tengo componentes, y yo puedo decir, bueno, ¿cuál es la más grande de todas ellas? Esta de aquí, bueno, pues esta longitud es ese máximo, ¿vale?
Y ahora, algo todavía más interesante, yo puedo pensar, bueno, ¿cuáles son los vectores que tienen la misma norma que este? Porque están en esa circunferencia, ¿no? Más o menos algo así, ¿no? Y luego por aquí sigue. Todos esos vectores tienen la misma norma que ese, ¿no? Suponiendo que eso es un trozo de circunferencia, ¿vale? Para cada uno de esos vectores, ¿cuál es el máximo de sus componentes? Pues para cada uno de estos puntos yo tengo que hacer así y ver, parece que esto de aquí es el más grande. Entonces, fíjense, esto de los máximos es como lo de los lineares, entonces yo tengo que mirar desde este lado y decir, bueno, el máximo de todos está por aquí, ¿no? Justo en este puntito, aquí polar, pues esta componente es 0, pero la otra es la más grande de todas. Cualquiera de por aquí, esa componente va a estar por debajo. Lo mismo hacia este lado. De hecho, si yo hago este cuadrado, estoy seguro de que todos los puntos dentro de ese cuadrado, no lo completo, pero completo en el cuadrado, todos los puntos de ese cuadrado cumplen que esta cantidad de aquí sin el raíz de n es menor o igual que ese valor, que es el radio del círculo. Entonces, ahora, todavía más. Esto de aquí define una norma, en Rn también, y yo puedo considerar el espacio métrico que está asociado con esa norma, entonces aquí resto ahí dentro y ya. Y puedo comprobar que me sale una distancia. Esa distancia está asociada al índice infinito. La distancia euclídea está asociada al índice 2, por un cierto motivo que ahora no voy a explicar. Bueno, ¿cómo son las bolas en Rn, digamos, para n igual a 2? Que estoy dibujándolo en el plano. ¿Cómo son las bolas con la métrica euclídea? Son círculos, ¿vale? ¿Cómo son las bolas de este espacio métrico donde la distancia tiene que ver con esta expresión de aquí? La norma, y la distancia, pues la que sale. Son cuadrados. En ese espacio métrico las bolas son cuadrados. Y te pueden salir cosas más curiosas. Bueno, y lo que me está diciendo esto de aquí es que básicamente esas métricas son equivalentes porque haciendo una chica la otra también es chica y así. Pero bueno, eso está haciendo spoiler del curso de espacios métricos y pues, habrá que dejarle algo al profesor, ¿no? Espacios métricos. En realidad les estoy hackeando el cerebro para que digan, qué interesante es ese curso, me voy a matricular, ¿vale? Pero bueno, no me miren así porque también la aplicación de Facebook o de Twitter del celular también les está hackeando el cerebro y ellos no les avisan, yo al menos les estoy avisando. Soy más honesto que ellos. ¿Ok? Hay un documental en Netflix muy interesante sobre eso. No me acuerdo ahora cómo se llama, algo de las redes. Véanlo, para que vean cómo nos engañan. Bueno, entonces, volviendo a esto. Utilizamos en el lema esta desigualdad y como decíamos que todas estas simultáneamente para k mayor o igual que j son ciertas, entonces pues tengo esto y ya tengo epsilon. Ya termino, ¿no? Como epsilon es arbitrario, se tiene límite de xk igual a x0. Y ya está, terminamos. Ok, ¿sí se ve el resultado? ¿Vale? Entonces, les repito, tengan cuidado con estas cosas. Es decir, cuando uno utiliza resultados de existencia, sean más grandotes o más de andar por casa, ¿vale? Como esto de aquí, tengan cuidado con los resultados de existencia. Tengan cuidado con qué depende de qué. Cuando yo utilizo un resultado de existencia es a qué objetos se lo estoy aplicando, dónde estoy verificando mis hipótesis para obtener mis conclusiones. Si esas hipótesis dependen de alguna variable, entonces las conclusiones necesariamente también dependen de esa variable. Puede ser que luego no importe, porque se puede arreglar,
pero puede ser que sí. Entonces tengan cuidado con eso. Yo aquí podría haberme quedado tan pancho poniendo el J, me salto, escribo una línea menos o 2 líneas menos y trabajo menos y ya. Pero no es esa el ejemplo que quiero darles. Quiero que noten eso. Entonces, cuando apliquen resultados, tengan cuidado con qué depende de qué. Repito, si en las hipótesis hay alguna variable, en los resultados también a priori dependen de esa variable. Si luego resulta que no dependen, eso se tendrá que dilucidar después, con otro argumento. Ese argumento puede ser algo muy sencillo, tanto que parezca obvio y no se diga, ¿vale? Bueno, está bien, pero siempre y cuando ustedes sean conscientes de que eso está pasando. Porque si no son conscientes, llegará un día en el que se encuentren con algún caso en el que sí dependa y haya que tener cuidado y ustedes ni se van a dar cuenta. Y entonces se van a pasar el stop y pues cuando uno se pasa un stop, pues hay peligro. ¿Ok? Entonces, por favor, presten atención a eso. Es una cosa muy sencilla. ¿A quién le estoy aplicando mi hipótesis? ¿Depende de algún índice? ¿Depende de alguna variable? Pues entonces veamos. Nada más eso, ¿vale? ¿Ok? Muy bien, bueno, pues mañana es festivo, entonces nos vemos el lunes. Nada más, les pido de favor que trabajen los ejercicios. Ya nos quedan nada más 2 semanas de clase, ¿no? Ya lo saben mejor que yo. Entonces, como ya se nos acaba el tiempo, probablemente revisemos los ejercicios que quedan del capítulo de números reales la semana que viene, porque la última ya estamos todos pensando en lo que estamos pensando, ¿vale? Entonces, trabajen los ejercicios. Todavía no les he sacado la hoja, cuando pueda yo se la pongo, pero de todas formas ustedes saben qué ejercicios son, porque son los que he ido dejando según íbamos viendo el tema y lo tienen en sus notas. Karina nos está haciendo unas notas especiales, lo tendrán en su cuaderno, tienen los vídeos como quieran, o sea, no tienen excusa, ¿vale? Entonces, la semana que viene, no sé si el lunes o el miércoles, pero estaremos viendo los ejercicios, ¿de acuerdo? Bueno, buen fin de semana, que sean felices. ¿Alguna pregunta en casa? No, profe, ninguna. Sale. Bueno, pues entonces nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.